La muerte, los impuestos, que cuando se nubla posiblemente vaya a hacer mal tiempo, que el agua moja y que Thomas Müller es un One Club Den del Bayern München. Esas son cosas que yo pensaba que eran irrefutables, hasta que nos hemos enterado de que puede que este verano esto vaya a dejar de ser así. Yo soy Andrés Valls y aquí es donde las granjas son vida. ¿Qué estabais haciendo vosotros en 2008? Pensad, echad la vista atrás y empezar a colocaros a vosotros también en el punto de mira. ¿Qué estabais haciendo hace 17 años? Yo estaba viviendo en España, tenía 9 años, empezaba, si no recuerdo mal, tercero de primaria y acababa de ver, como un niño pequeño, cómo Alemania y España se enfrentaban en la final de la Eurocopa. Una selección de Alemania en la que pocos años después llegaría un futbolista muy joven, imberbe prácticamente, un chaval que tenía una pinta de niño recién salido del instituto, que acababa de debutar en ese año 2008. Thomas Müller, 17 años al servicio de un club, de canterano, de joven niño aficionado del club que forraba las paredes de su casa con fotos de sus mayores leyendas, con imágenes que le gustaría replicar a él en un futuro para, pues, luego acabar llegando en la mayor de las cotas posibles como leyenda del Bayern. Puede ser más vertiginoso, puede haber tenido un físico peor, puede quizá no haber sido el jugador más vistoso del mundo, pero para mí Thomas Müller es uno de los 5 mejores alemanes de toda la historia del fútbol y además para mí Thomas Müller es un jugador que creo que podría estar tranquilamente en el top 3 de futbolistas más importantes, leyendas, mejores de la historia del Bayern. Y hoy pues nos encontramos con que una de esas cosas que le daban un punto de aura especial, y es que empezó su carrera y acabó toda en el mismo club, o eso era lo que iba a pasar, o eso parecía que iba a pasar, ya no va a ser así, ya no va a ser así, ya no queda un One Club Men y podría que ni Thomas Müller, que era la representación viva del One Club Men, vaya a serlo. En el vídeo de hoy vamos a hablar pues un poco de todo, ¿vale? Vamos a hablar de lo que ha pasado, de la información que se ha venido sabiendo en los últimos días, del momento en el que se ha roto un poco todo, luego vamos a hablar de One Club Men del Bayern, y luego vamos a acabar con una leyenda absoluta con un repaso a la leyenda absoluta que es Thomas Müller. No voy a hablar de la carrera de Müller, no voy a hablar de pues cómo ha roto esquemas a nivel futbolístico, de qué lugar ocupa quizá en el top de la historia del siglo XXI del fútbol mundial y de la selección alemana, porque podría ser que no se retire. Entonces, si hay una posibilidad de que estoy grabando esto antes de tiempo y sea oficial que se retira, pues lo siento, ¿vale? Si es oficial que se retira, pues es un grandísimo futbolista y un gran infravalorado. Pero hay una posibilidad de que no se retire, o yo creo que al menos hay una posibilidad de que todavía no anuncie que se retira. Cosas que pasan por intentar ser previsor, justo además en una semana en la que tengo muchas cosas pasando al mismo tiempo. Si queréis ver qué ha pasado, haceros miembros, ¿vale? Porque tendréis un vídeo exclusivo con pues todo el tema de la mudanza en la que estoy metido, que es un caos tremendo, porque pues vais a dejar de ver este set muy pronto. Y mucha gente se queja, no, es que el setup no lo ibas a mejorar. Bueno, poco a poco, paso a paso y ¿no? Pues granito a granito, ¿no? Que se suele decir. Bueno, vamos a lo importante, la información de Thomas Müller. Según Sky, el Bayern le dejó claro a Thomas Müller y a su entorno que no iban a ofrecer un nuevo contrato. En un principio, Eberl quería que fuera Müller el que decidiera su propio futuro, pero la directiva se desvió de eso después de haber tenido algunas conversaciones internas. Lo que se dice que pasa internamente es que los directivos piensan que Müller es una leyenda del club, que tiene una gran actitud, una gran personalidad y que ha conseguido muchas cosas importantes con el Bayern, pero que está ganando demasiado por muy poco tiempo de juego. Ya os aviso de una cosa, que posiblemente os desespere igual que a mí. ¿De verdad a nadie dentro del Bayern se le ha ocurrido que Thomas Müller podría cobrar menos? ¿Está ganando mucho por lo poco que juega? Pues págale menos y si él no quiere irse, lo aceptará, pero al menos no quedas en ridículo sin ofrecerle. O sea, hay casos de otros clubes en que no le ofrecen en que le ofrecen una renovación de contrato a la baja a sus jugadores
y no lo aceptan. Bueno, pero ahí tú al menos has hecho lo que tenías que hacer económicamente, institucionalmente y deportivamente. Pero en este caso no tiene ningún tipo de sentido. Vais a flipar. Yo de verdad que no lo entiendo. Como a nadie en esa gerencia ha dicho, oye, un segundo. Tengo la idea definitiva. Esto es una imagen real de lo que podría o debería pasar. Tengo la idea definitiva. ¿Qué os parece si le ofrecemos un año más de contrato con la mitad de sueldo? ¡Buah! Eso pasaría en la directiva del Bayern. Bueno, todo empezó a cambiar con, cómo no, nuestro gran amigo y querido Uli Genes, que dijo hace un mes que si solamente va a ser suplente, él le aconseja a Müller que se retire, ¿no? Básicamente, si no va a jugar, pues que se vaya a su casa y que deje en paz al Bayern. El Bayern quiere rejuvenecer la plantilla, ahorrar salarios, y Müller ahora mismo está en unos 17 millones de euros brutos al año, lo que le convierte en uno de los que más ganan, porque lleva un contrato de 4 o 5 años cuando era uno de los mejores del equipo. Evidentemente, estas cosas pasan, por eso ofrécele menos, pero es que eso me parece surrealista. Según Süddeutsche Zeitung, los ingresos del Mundial de Clubes evitarán que el Bayern registre pérdidas este año fiscal por primera vez en décadas. Parte de la razón por la que el club no ofreció un nuevo contrato a Müller es el sentido financiero, ya que sigue siendo uno de los que más ganan y ya no es necesario desde una perspectiva deportiva. Es que en todos los informes y en todas las noticias repiten constantemente que sigue siendo de los que más ganan, pues ofrécele menos. Es que me parece tan fácil, me parece una solución tan sencilla que me exaspera que o no se haya comentado o no se haya pensado ni planteado siquiera. Hay que decir que además ambas partes están discutiendo el momento óptimo para hacer un anuncio y demás, como una posible extensión a corto plazo para participar en el Mundial de Clubes. Esto es una posibilidad de darle un mes más de contrato y que su contrato pues acabe el 15 de julio de 2025 y ya pueda buscarse un club para el siguiente paso o retirarse, depende de lo que decida el delantero alemán. Su forma física, su actitud, la importancia del equipo no se cuestiona, ¿vale? Porque aunque está mayor, sigue siendo un futbolista que se cuida y que ya no está para hacer desmarques a 150 km por hora, pero sigue siendo un futbolista que te puede dar 60-70 minutos muy buenos de fútbol cuando necesitas que rote o que entre desde el banquillo con una gran visión de juego. Pero la directiva está de acuerdo en que, pues, con vistas a esa disminución de la cuenta, pues ya no hay un equilibrio entre el salario que cobra Müller y el rendimiento. Es todo el rato la misma historia. Además, también están buscando un suplente delantero barra media punta que pueda jugar con Kane, pero que también le pueda suplir, y un extremo, sobre todo para la banda izquierda, después de ya haber encontrado un fit perfecto con Olise por derecha. Además, hay una posibilidad de que el Bayern, según Sky, no ofrezca a Müller un nuevo contrato por Florian Wirtz, porque mientras Wirtz no renueva su contrato, pues la directiva del Bayern sigue esperando a que le fiche y podría ser que intentaran ahorrar lo máximo posible en todos los frentes para poder hacer frente, nunca mejor dicho, a un posible traspaso de Wirtz que sería mínimo 120 millones de euros este verano. Hay que decir que Thomas Müller quiere seguir jugando al fútbol y que le hubiera gustado estar otro año en el Bayern, sin embargo, aún no ha tomado una decisión final. Hay que decir que también ha recibido ofertas para unirse directamente como experto en televisión y el Bayern cuenta con que, sea ahora retirado o después de una etapa por la MLS, porque hay que decir que la MLS es una liga que le atrae y además son equipos muy interesados en él. Hay que decir que en Sporting City o algo así está Lutz Pfannenstiel de director deportivo y hay un montón de alemanes, así que pues quizá ahí, aunque yo entiendo que para Müller quizá no sería lo más divertido vivir en Kansas, quizá en San Luis City, no Sporting City, San Luis City, pero bueno, que hay opciones para Müller, no solo cuenta con retirarse, pero que el Bayern, si ahora continúa su carrera como jugador en el MLS, cuando se retire, quieren que entre dentro de su dirección y dentro de la directiva. Por dar varios datos de Thomas Müller, ¿vale? Este año no está marcando muchísimos goles, pero tampoco está jugando mucho, las cosas como son. Pero si hacemos un visionado de estas últimas 5 temporadas,
Ha jugado al menos 27 partidos en 4 de ellas, con más de 30 en prácticamente todas, y en la única en la que no ha jugado esos 27 partidos es en esta, en la que lleva 23 y todavía podría llegar a esos 27. Cada vez juega menos minutos, es cierto, pero sigue aportando porque desde la 22-23, con 1.600 minutos jugados en las últimas 2 temporadas y 800 en esta, promedia un gol generado, ya sea gol o asistencia, cada 119 minutos, cifras bastante buenas para un futbolista que pues está washed, ¿no? Que se suele decir que está acabado, aunque yo creo que le podría quedar tranquilamente mínimo un año más de fútbol, evidentemente pues como pieza de rotación, no para ser titular indiscutible. Este es el primer punto, la información. Sigo perplejo de que ni se le haya ofrecido una renovación muy a la baja, ¿vale? Rollo, mitad de salario. Me niego a creer que Müller no acepte otro año más en el Bayern con 8 millones, 9 millones brutos al año. Se está forrado, o sea, me niego a creerlo. Pero bueno, este es el primer punto del vídeo. Segundo punto, si Müller se retira, será un one club man. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente habrá jugado en el Bayern en toda su carrera como futbolista. Ya de primer equipo, ¿vale? No cuento canteras. Y podría ser el quinto futbolista en hacerlo de toda la historia del Bayern München. Y eso que estuvo a punto de irse al Hoffenheim cuando empezaba su carrera, cedido, y al Manchester United cuando Niko Kovac le relegó al banquillo en 2019 y estuvo a punto de largarse del equipo. Luego, pues, no sé si fue la directiva o su pareja le convenció de que se quedara y ya llegó Hansi Flick, volvió a recuperar su nivel, muchas asistencias, como un tubo y una segunda juventud. Por poner en contexto la situación de Thomas Müller y cómo y cuándo acabó la carrera de esos otros One Club Men, vamos a hablar de ello. Y sobre todo también para comparar leyendas. El primero fue Klaus Augenthaler, o uno de ellos, que estuvo 16 años de 1975 a 1991. Se retiró siendo capitán en su último partido en el club, con 34 años. En sus últimas 5 temporadas, solo en una superó los 28 partidos jugados y los 2.300 minutos disputados. Recordemos que Thomas Müller ha superado los 27 partidos disputados en todas y cada una de estas últimas 4 temporadas, y en esta no cuenta, pero porque lleva 23 todavía. Para poner en contexto. Segundo One Club Men, Bernd Dudenberger, con 13 años, del 1972 a 1985, se retiró a los 32 años, jugador más laureado, con más títulos ganados, que nunca llegó a ser convocado con su selección nacional. Bernd Dudenberger, una figura pues menos conocida y quizá menos legendaria que Augenthaler, que fue capitán, o los dos nombres que comentaremos a continuación, que por cierto acabaron su carrera en el Bayern, los dos nombres que voy a decir ahora, en una mejor forma y en unas mejores condiciones de las que ellos querían. Sobre todo porque ellos decidieron cuándo y cómo acabar. Sepp Maier, 17 años, el futbolista al que superó Thomas Müller esta temporada con más partidos disputados en Bundesliga y con el Bayern en general en la historia del Bayern. Estuvo 17 años en el Bayern, del 62 al 79, y hay que decir que se retiró con 35 años y se retiró después de sufrir un grave accidente de coche y no poder recuperarse bien. Se sufre este accidente de coche como en mayo-junio del 79, le operan y demás, y el Bayern le da la oportunidad de recuperarse y volver a jugar la temporada siguiente con calma cuando él quisiera, pero pues él no se encuentra cómodo con su proceso de recuperación y al final acaba retirándose ya con 35 años. Sepp Maier, una leyenda absoluta que tuvo un mejor final en el Bayern, o al menos pudo decidir cuándo irse del Bayern a su manera, no como Thomas Müller. Y luego tenemos a Hans-Georg Schwarzenbeck, que estuvo 14 años, del 66 al 80, muchos le conoceréis, y si no, pues os lo informo, por ese gol que marcó en los últimos instantes ante el Atlético de Madrid en la primera final de 1974. Por poneros en contexto, la final de la Copa Europa del 74 es la única final que se ha disputado, o sea, que se ha repetido, porque antes no existían las prórrogas y las tandas de penaltis. Empataron a 1, primero con una falta de Luis Aragonés en la prórroga, y al final de esa prórroga marcó Schwarzenbeck para empatar el partido. En el segundo encuentro, varios días después, ganó el Bayern 4-0 y levantó su primera Copa de Europa. Schwarzenbeck estuvo 14 años, del 66 al 80, 33 años tenía cuando se retiró. Sus últimos 2 años, 2 partidos en la 79-80, 0 partidos en la 80-81, y en 1981 se retiró. A Thomas Müller lo quieren retirar por 23 partidos disputados de 27 posibles, ¿vale? Con 800 minutos, es cierto, no 1500, pero 800 minutos, que tampoco está tan mal.
Habiendo dicho esto, habiendo puesto un poco en contexto, y ya que luego cada uno saque sus propias conclusiones, vamos a ver un poco cómo de grande es la leyenda de Thomas Müller en el Bayern y en el fútbol en general, ¿vale? Entre 2009 y 2022, el debut en la 0809, pero con un papel testimonial, desde su primera temporada de verdad en el Bayern, desde la 09010, hasta la 21-22, que son verdaderamente su prime, por así decirlo, prime, 14 años de prime, poca cosa. Tuvo 5 temporadas con dobles dígitos en goles y asistencias y de 2001 a 2022 9 temporadas con mínimo 20 goles generados entre goles y asistencias. Las cifras son una absoluta barbaridad, además de no hablar de su paso de goleador a creador de juego, porque en esas últimas 3 temporadas de este periodo, entre 2009 y 2022, es decir, la 21-22, 20-21 y 19-20, son 18 asistencias, 19 asistencias y 21 asistencias en esas 3 últimas, con una capacidad para pasar y encontrar a sus compañeros y para comprender el juego brutal. Pero es que a todo esto se le suma una cantidad de récords e hitos inigualables en la historia del Bayern, al menos en los próximos 20 o 25 años, fácil, porque es que para conseguirlos además tienes que ser one club man, que es difícil. Tiene 12 Bundesligas. Es el futbolista con más Bundesligas en la historia del fútbol alemán. 12 Bundesligas. Segundo jugador alemán con más títulos, 32. Uno menos que Kroos, podría igualarle con la Bundesliga de este año y superarle si ganan pues la Champions o el Mundial de Clubes. Ha ganado además todas las competiciones que ha disputado con el Bayern al menos 2 veces. Tiene al menos 2 Champions, al menos 2 Pokal, al menos 2 Supercopa de Alemania, al menos 2 Supercopa de Alemania, al menos 2 Mundiales de Clubes, al menos 2 Bundesligas y no sé si tiene al menos 2 Copas de la Liga. No sé cuándo se dejó de jugar la Copa de la Liga en el Bayern, no sé si, ahora estoy dudando, pero que ha ganado al menos 2 títulos en cada una de las competiciones que ha disputado con el Bayern. Ha jugado en 17 temporadas distintas, el que más en la historia del Bayern, y con Sepp Maier. Solamente Gerd Müller y Robert Lewandowski le superan en goles marcados con el Bayern, así que no solamente tiene estadísticas colectivas, sino también estadísticas individuales, porque no solo ha marcado goles, sino, como decíamos antes, gran asistidor. Es el jugador con más asistencias en una sola temporada en la Bundesliga, las 21 que comentábamos antes, pero es que además es el que más asistencias tiene en las 5 grandes ligas, empatado con Messi con 21, también en un curso. Y si miramos a las asistencias entre todas las competiciones en el siglo XXI, Thomas Müller es el segundo con más asistencias en el siglo XXI, después de Leo Messi, por encima de futbolistas como Cristiano Ronaldo o Kevin De Bruyne. Además, es el jugador con más partidos en la historia del Bayern, como decíamos anteriormente, el cuarto con más partidos en Champions en general, y una cosa importante, y esta me parece muy destacable, el primero con más partidos con un solo club, de uno de los clubes más prestigiosos y laureados de la historia del fútbol europeo. Lo digo esto porque creo que se infravalora mucho a Thomas Müller. Y leyendo cosas que he leído en redes sociales me he echado un poco las manos a la cabeza. Además, es el octavo máximo goleador en la historia de la Champions, así que pues también tiene estadísticas individuales que refuerzan la leyenda absoluta que tiene este futbolista. Además, formó parte de posiblemente la mejor época de la historia del Bayern, y una época yo creo que inigualable en el fútbol alemán, que provoca que con su marcha solamente quede un futbolista de esta foto, que formaban Bernd Schweinsteiger, Bastian, no Bernd Schweinsteiger, Frank Ribéry, el propio Thomas Müller, Philipp Lahm, Arjen Robben y Manuel Neuer. Es curioso porque Manuel Neuer tiene la posibilidad de irse cuando le apetezca del Bayern y Thomas Müller todo lo contrario. Ya decía que de su carrera hablaré si se retira, pero acabo de caer en que hay una posibilidad de que anuncien que se retira y se va al mismo tiempo, así que en el caso de que se haya retirado, pues me parece un futbolista, creo que está ahí, o sea, puede ser uno de los 5 futbolistas más infravalorados de la historia del fútbol. No por el, o sea, creo que la perspectiva que tiene la gente de Müller es muy mala. Es un futbolista que cambió y que creó una posición para él, que es el Raumdeuter, el buscador de espacios, que se consiguió adaptar a miles de estilos distintos, que fue importante para Guardiola con el juego de posición, para Hansi Flick con el juego directo y vertical que practicaban, para Niko Kovac con el juego extrañísimo que tenía el Bayern, que tiene una capacidad para leer acciones, ya no para pasar a sus compañeros, sino para hacer un desmarque, para leer
dónde tiene que ponerse para rematar un balón, para llegar, brutal, una mentalidad ganadora como muy pocos futbolistas tienen en la historia del fútbol. El Bayern pierde también no solo evidentemente una leyenda, sino un futbolista que te eleva el techo a nivel competitivo porque tiene una competitividad nata, de los jugadores más competitivos para bien que yo he visto nunca, y además creo que es un gran tipo que se le ha odiado en algunos sectores de forma, yo creo, injusta, sin entender muy bien por qué, y en otros se le ha infravalorado también sin entender muy bien por qué. Entiendo que no es el más vistoso, no te hace pues el Rainbow Flick, no te hace una bicicleta y tal, pero te aporta 20 goles generados solo de forma directa por temporada. Una pena, porque creo que es un genio absoluto, y ahora pues me daría mucha pena y mucha rabia verle en la MLS. El final de carrera que está teniendo Thomas Müller me parece como el de Marco Reus a nivel personal, y me parece que es hiper injusto con dos leyendas absolutas de sus respectivos equipos. Thomas Müller todavía más que Marco Reus en el Borussia Dortmund, pero bueno, si él quiere seguir jugando, pues mira, me alegro y que pueda ir a donde quiera, siempre y cuando él quería quedarse en el Bayern y no se lo han permitido. Después de su retirada, a mí me encantaría verlo como entrenador. Creo que tiene una madera de entrenador brutal, tiene el conocimiento, la mentalidad, la visión y la capacidad, y además tendría más facilidades que otros, pero parece que a él de momento esa opción no le atrae del todo, así que, bueno, pues miembro de la directiva del Bayern o experto en televisión comentando pues partidos de Bundesliga o Champions League en diferentes canales del fútbol alemán. Nada, dicho esto, acabar con que Thomas Müller para mí es uno de los mejores futbolistas de la historia de Alemania, es un jugador infravaloradísimo, lo he dicho ya, y que me parece muy injusto cómo está acabando su carrera en el Bayern, que era hasta ahora una historia de amor súper bonita, la carrera más brillante del mundo, y que yo creo que se podría haber solucionado de una forma más fácil que provocando que se vaya de esta forma. Hay que decir que podría ser su último partido con el Bayern la final de la Champions en casa. Tienen que darse muchas situaciones para eso porque tiene mala pinta el tema de la defensa, pero si el Bayern llega a la final de la Champions, el último partido de Thomas Müller con el Bayern München será en el Allianz Arena, su casa, su estadio, desde que debutó, reponiéndose de lo que pasó en 2012 con esa final perdida en el Allianz Arena ante el Chelsea en Champions League. Así que nada, ojalá pase eso, si es que pasa. Me parecerá bonito, la verdad. Pero bueno, veremos qué sucede. Muchas gracias por ver el vídeo. Dejadme en comentarios cómo definiríais vosotros la carrera de Thomas Müller, si queréis que me vengo arriba, si queréis que me vengo abajo, si estáis de acuerdo con mi opinión al respecto de cómo es él como futbolista y de cómo ha gestionado de mal, yo creo, esta situación el Bayern. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.